Les quiero dar la bienvenida a un día más de Grow More. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lechuza ARG y que es de muchísima ayuda que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos dejen sus comentarios porque siempre los tomamos en cuenta para ir subiendo los nuevos videos. Entonces, hoy vamos a entrar en materia. Past Simple. ¿Y cómo se utiliza el Past Simple? Bien. Se utiliza para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado. En español es ese tipo de verbo que utilizamos también para lo mismo, para hablar de situaciones que ya transcurrieron en el pasado, como comí, dormí, jugué o bailó, estudió, ¿ok? Es un tiempo verbal sencillo, es decir, que no está compuesto y que se refiere a una acción ya finalizada en el pasado. Como hemos ya mencionado en muchísimas ocasiones anteriores, en inglés, al igual que en español, existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares, es decir, los bien portados, los que siguen siempre una misma norma, y los verbos un poquito difíciles, un poquito mala conducta, que son ellos quieren ser ellos. Entonces, vamos a ir al meollo del asunto, vamos a entrar un poco en materia y a saber de qué se trata todo esto, de los verbos regulares e irregulares, que justamente en el pasado simple es donde tenemos que prestar mucha atención. Igual tenemos que ser agradecidos porque la mayoría de los verbos van a ser verbos regulares. Thanks God. Entonces, ¿qué va a pasar con estos verbos regulares? Todos van a seguir la misma norma, es decir, cuando ellos van a expresar pasado, únicamente vamos a tener que agregarle la terminación ED para expresar ese pasado. Sin embargo, hay que prestar atención porque en algunos casos vamos a tener que hacer otros arreglitos de carácter ortotipográfico. ¿Ah? ¡Ay! Jocelyn, ¿qué es ortotipográfico? No paniquen, don't panic, ¿ok? Es algo que tiene que ver con más bien estética de la escritura, ¿sí? Entonces, en algunos casos vamos a tener que hacer un ajuste, además de agregarle el ED, ¿ok? Vamos a ver en detalle de qué se trata todo esto. Bien, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar esa última consonante. Por ejemplo, en los verbos stop, admit, and travel, ¿ok? En estos casos vamos a poner la última consonante doble y luego le vamos a agregar la ED, la terminación ED. En este caso los verbos quedarían stopped, admitted, traveled, en pasado. Si los verbos terminan en una vocal y una Y, no vamos a hacer absolutamente nada, únicamente agregamos la terminación ED. Por ejemplo, play, el verbo play y el verbo stay. Agregamos ED directamente. En pasado quedarían played and stayed. Pero si el verbo termina en una consonante y una Y, en ese caso vamos a tener que cambiar la Y por una I latina y luego agregarle la ED. Un ejemplo de esto es el verbo study, que termina en consonante Y,
y vamos a cambiar esa Y por una I latina y agregamos el ed. En pasado este verbo quedaría studied. Si los verbos terminan en E en su forma básica, no vamos a agregarle ed, sino solamente la D. ¿Ok? Ejemplo de estos casos son los verbos live and like. ¿Ok? Que en pasado solamente necesitan la D y quedarían lived and liked. Ahora, los verbos irregulares son aquellos que no siguen ninguna norma, es decir, que no le vamos a agregar ed como al resto de los verbos. En estos casos, lo único que tenemos que hacer es aprendernos de memoria la forma en pasado. Vamos a ver algunos casos de cómo cambia radicalmente el verbo una vez que lo pasamos justamente al tiempo verbal del pasado simple. Tenemos, por ejemplo, en el present a buy y en el pasado sería bought. El verbo speak en pasado sería spoke. El verbo tell en pasado sería told. Y el verbo say en pasado sería said. Entonces, estos son algunos ejemplos de verbos irregulares para poder apreciar ese cambio radical que sucede cuando lo conjugamos en pasado. Mi recomendación es que cuando ustedes quieran entender de qué se tratan los verbos irregulares, tenemos que buscar la lista en cualquier buscadora en internet y poder buscar la correspondiente conjugación del verbo en pasado, porque no existe ninguna norma. Entonces, todo depende de que tengamos que aprenderlos. ¿Okay? Una vez que sabemos que los verbos en inglés, tanto como en español, son regulares e irregulares, vamos a adentrarnos un poco en la estructura de las oraciones para poder formar este tiempo verbal que es el pasado simple. Igualmente existen tres tipos de oraciones: las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Y al igual que en el present simple, vamos a utilizar nuestro auxiliar, que ahora va a ser mucho más fácil ya que tenemos uno solito, que es el did. ¿Okay? Antes teníamos do and does, ahora did va a trabajar con todas las personas en las oraciones. Y lo que tenemos que mantener en nuestra mente es que si está el did, el verbo no hace nada. Al igual que en el present simple, el verbo se relaja y el auxiliar es quien realiza todo el trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hablar de las oraciones interrogativas y vamos a ir viendo cómo funciona el past simple. La fórmula para realizar estas oraciones es la siguiente: auxiliar, sujeto, verbo en su forma básica y complemento. Vamos a ver un par de ejemplos para visualizarlo un poco más en detalle. Did you study yesterday? Did, auxiliar, you, sujeto, study, verbo, yesterday, complemento. Entonces, usamos el verbo study en su forma básica porque nuestro auxiliar did es el que nos ayuda a que la oración esté en pasado. Vamos a ver ahora cómo se construye una oración en negativo. Misma fórmula que en el caso del present simple. Por ejemplo, tenemos sujeto, auxiliar, negación, verbo y complemento. En un ejemplo real sería: She did not study yesterday. Or you did not tell me the truth. Entonces vemos de nuevo nuestro sujeto, nuestro auxiliar, nuestra negación y nuestro verbo en forma básica más el complemento. Entonces, como toda oración que contiene un auxiliar, nuestro verbo solamente va a estar allí. No va a hacer nada, solamente nos va a dar como que esa idea de lo que representa el verbo, ¿ok? Pero va a ser el auxiliar quien nos ayude a identificar el tiempo de la oración. Vamos ahora con las oraciones afirmativas, que es donde tenemos que meter más concentración. Ok, entonces, oraciones afirmativas. Entonces, aquí es donde tenemos que estar claros de que hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. La estructura va a ser la siguiente: sujeto, verbo en pasado y complemento. Entonces, dependiendo del tipo de verbo es donde vamos a ir procediendo o no. Vamos a ver un ejemplo. He bought a car. He bought a car. Entonces, tenemos sujeto, he, bought, verbo irregular en pasado, a car, el complemento. Y en el caso de que sea un verbo regular, lo único que tenemos que hacer es agregar ed o d o ied dependiendo del caso del verbo. Por ejemplo,
he talked to me this morning, ¿ok? He talked to me this morning. Entonces tenemos he sujeto, talk verbo regular, pero como no tenemos el auxiliar, allí vamos a agregar ed, que es lo que nos indica pasado. Y el complemento, ¿ok? He talked to me this morning. Ojo, acá, conmigo. Recuerden que nunca vamos a ver el auxiliar did acompañando a un verbo conjugado. Es decir, nunca vamos a ver algo como he did not work, ¿ok? Pasado y pasado. Choque de poder, exactamente igual que en el present simple. Tampoco vamos a ver nunca algo como he did not bought a car. De nuevo, did, verbo en pasado, ¿ok? Entonces se repelen. Si tengo auxiliar, tengo verbo en simple o en forma básica, y si tengo verbo en forma básica, no tengo auxiliar. Entonces, muy atentos y muy concentrados. Pichones, dos recomendaciones muy importantes que están relacionadas con el past simple. En primer lugar, tenemos que estar claros de que los verbos irregulares en pasado los tenemos que aprender. No hay otra opción. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este caso? Que traten de plantearse al menos un verbo al día para que se lo aprendan. También recuerden que en Historias de Lechuza, ARG en Instagram, nosotros estamos subiendo siempre verbitos que ayudan a sumar. Entonces, por un lado, aprendernos los verbos irregulares, y por otro, les vamos a dejar esta semana en Instagram un IGTV en donde vamos a hablar un poco sobre los tres tipos de, las tres maneras de pronunciar los verbos del pasado simple que son regulares. Aunque todos terminan en ed, o la mayoría terminan en ed, estos verbos regulares tienen tres tipos de pronunciación para diferenciarlos del presente simple. Por ejemplo, tenemos el verbo work en presente simple y en pasado va a ser worked. Entonces ese sonido es como una T. Sin embargo, tenemos el verbo save en presente y en pasado es saved, ¿ok? Con un sonido de D. Y el verbo study en presente simple, que va a ser en pasado, studied. Entonces es como un tipo id. Esos son los tres tipos de pronunciación que tenemos de los verbos en pasado simple, los regulares. Allí le vamos a dejar un par de técnicas para aprender a identificar cuando el verbo termina con un sonido de T, con un sonido de o con un sonido id. Entonces estén pendientes por allí para que cuando tengan un verbo simple, un verbo regular en pasado simple, sepan cuál es la pronunciación adecuada. Y por otro lado, recuerden esto, tratar de agarrar por lo menos un verbo irregular diario y memorizarlo. Eso es todo lo que podemos, digamos, resumir de lo que es el past simple. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Lechuza, ARG, que pueden dejar sus comentarios acá abajito. Siempre vamos a enfocarnos a sus necesidades. Así que mientras más comentarios dejen, pues mejor va a ser la información que nosotros subamos para ustedes. Sin más, recuerden, mi nombre es Jocelyn y esto fue un día más de Let's Just Just.